duda, pero una vez que nosotros tenemos un diagnóstico probable, necesitamos estadificar las enfermedades, ¿no? Más que nada las crónicas, las agudas, no las vamos a ver. Entonces, ¿cómo estadificamos las diferentes enfermedades hepáticas? Vamos a ver cómo lo que se inicia. La estadificación de la fibrosis hepática es el principal factor pronóstico en nuestros pacientes y es lo que va a determinar el seguimiento y la conducta. Toda enfermedad hepática tiene riesgo, en mayor o menor medida, depende de cuál sea la causa, de evolucionar hacia la cirrosis. Y esa cirrosis se puede descompensar. Tienen riesgo los pacientes cirróticos, tanto compensados como no descompensados, de desarrollar hepatocarcinoma, ¿no? Que el hepatocarcinoma, el principal factor de riesgo es la cirrosis, y obviamente los pacientes con cirrosis descompensada pueden evolucionar, ir empeorando y requerir un trasplante hepático. Hay varias formas de determinar qué estadio de enfermedad hepática tenemos. Y cuando hablamos de identificar en qué estadio estamos, es justamente eso. Ver si el paciente tiene una enfermedad que está en un estadio de fibrosis avanzada, o que también se llama enfermedad hepática avanzada compensada, que sería esta. Si tiene una cirrosis descompensada o está en un estadio más leve. La primera parte es en función de las manifestaciones clínicas que tiene el paciente, o sea, no necesitamos hacer mucho más. Si yo tengo un paciente que tiene una enfermedad, o aunque no, a veces debutan directamente con esto, pero tiene una enfermedad hepática y tiene asitis, hemorragia digestiva, encefalopatía, o complicaciones más severas que después vamos a ver, ya sabemos que el paciente es cirrótico. O sea, en función de las manifestaciones clínicas, ya lo podemos orientar. Pero lo que necesitamos saber o poder diferenciar, que es lo más complejo, es en estas partes. Los pacientes, cuando están asintomáticos, o sea, pueden tener desde una enfermedad hepática crónica en estadio de fibrosis leve hasta una cirrosis compensada. Entonces tenemos que diferenciar, porque no es lo mismo el seguimiento, en qué grupo se encuentran nuestros pacientes. Esto no sé por qué se ve así, pero nosotros tenemos métodos invasivos para determinar esto, determinar la fibrosis, y ahora tenemos lo que son los métodos no invasivos. Dentro de los métodos invasivos, el gold estándar, lo que siempre se utilizó para estadificación de la enfermedad hepática, y como vimos en la charla anterior, es la biopsia hepática. La biopsia hepática nos permite no solo hacer diagnóstico de enfermedad, sino determinar el estadio de fibrosis. Cómo se clasifica o cómo se estadifica la fibrosis va del 1 al 4. ¿No? El 1 es cuando lo que tenemos es, esto es una tríada portal, es muy esquemático, es una tríada portal, y lo que hay es una expansión fibrosa portal, ¿tá? Entonces esto es un corte, habrá un aumento de un hígado, y lo que se ve es en los espacios porta que hay un poco más de fibrosis. Esto es un estadio de fibrosis 1. Estadio de fibrosis 2, más allá de la expansión esa a nivel de los espacios porta, empiezan a querer unirse esos espacios porta entre sí, y salen algunos muy pequeños puentes de fibrosis, ¿tá? Entonces es como que se expande hacia lo que serían los costados en los espacios porta, la fibrosis 3 y 4, donde hay puentes bien formados. ¿Qué es esto que se ve en azul? Esto es un tricrómico, y esto en la fibrosis se ve en color azul, los hepatocitos
en colorado, en rojo, y los estadios más avanzados donde ya se ven los nódulos de regeneración. ¿Está? Entonces, 1, 2, 3 y 4, esos son los estadios de fibrosis. El 4 es la cirrosis, el 3 es la fibrosis avanzada, que igual se considera para el pronóstico del paciente como una enfermedad hepática avanzada. Y después tenemos los estadios más leves. Y esto durante mucho tiempo se buscó extrapolar a métodos que no sean tan invasivos como una biopsia hepática. ¿Por qué? Porque la biopsia hepática, que tiene muchas ventajas, que como vimos antes nos permite determinar el diagnóstico, porque podemos ver la actividad inflamatoria, el tipo de actividad inflamatoria, qué células están afectadas, la distribución de la esteatosis, la distribución del hierro. Tiene algunas desventajas, que es principalmente que es un método invasivo, que puede tener un costo más alto, que aunque son muy bajas la tasa de complicaciones, no están presentes, y que puedan haber ciertas complicaciones relacionadas, por ejemplo, con las alteraciones de la coagulación o el recuento plaquetario que suelen tener los pacientes cuando tienen una enfermedad hepática en estadio avanzado. La muestra es muy pequeña, el muestreo representa una pequeña porción del hígado. Puede haber variabilidad interobservador, que eso se podría solucionar si nosotros hacemos que esa biopsia sea evaluada por alguien que tiene experiencia en ver el hígado, pero no estamos exentos de tener un error de muestreo, más que nada para estadificar la fibrosis, no la actividad inflamatoria, que suele tener una distribución bastante homogénea. Sí, la fibrosis, que tiene como más heterogeneidad, como se puede ver acá, ¿no? Depende de dónde saque, por ahí puedo subestimar o sobreestimar la fibrosis, depende de dónde se haya hecho la biopsia. Para eso existen estándares de referencia de cómo tiene que ser una biopsia bien hecha y cuántos espacios porta tiene que tener, ¿no? Tiene que tener mínimo 15 espacios porta y 25 milímetros de longitud para tener una muestra que sea representativa, pero como esto es bastante complejo en algunos casos, depende de donde estemos, por ahí acá es más accesible, pero si nos vamos en lugares más alejados, no es tan fácil de tener una buena biopsia y alguien bueno que nos evalúe esto, y por la invasividad de lo que representa una biopsia de hígado, se han desarrollado en el último tiempo muchos métodos no invasivos para tratar de aproximarnos a esa estadificación. Y esos métodos son los métodos biológicos y los métodos físicos. Por métodos biológicos llamamos a los que son biomarcadores, determinaciones de laboratorio, que ahora vamos a ver, y los métodos físicos es la elastografía. No sé si han escuchado hablar del FibroScan, del ARFI y demás, que son métodos que ya hace varios años se utilizan para poder estadificar algunas enfermedades hepáticas y evitar la realización de la biopsia en los casos donde es posible. Los biomarcadores utilizan una combinación de parámetros bioquímicos y hematológicos que, asociados a parámetros demográficos, resultan en scores. Existen scores muy complejos, como estos que vemos acá, que no vamos a profundizar, pero si ustedes ven, miden alfa-2 macroglobulina, aptolobina, después ácido hialurónico, muchas de las cosas que tenemos acá, pero esto requiere la realización o la evaluación con cierto costo. O sea, estos no están disponibles en nuestro medio, estos scores no se pueden utilizar, salvo en algunos protocolos, pero sí tenemos estos que utilizan variables de laboratorio y demográficas que nosotros tenemos habitualmente,
como las enzimas hepáticas, el recuento plaquetario, la albúmina, el filtrado del glomerular, etc. Y que nos permiten aproximar, y que hoy por hoy son los que se han validado por la amplia distribución, determinar el estadio de fibrosis o aproximarnos. El APRI y el FIT4, fíjense, el APRI solo utiliza el valor de ST y el recuento de plaquetas. El FIT4 utiliza lo mismo junto con la LT y la edad. El NAFLD score es más que nada para hígado graso, para identificar los pacientes con alto o bajo riesgo de MASH, se llama NAFLD, pero... y uno de los más utilizados es el FIT4. No se tienen que aprender la fórmula, esto está en internet, ustedes ponen las variables y lo calculan. Está lo mismo que el APRI, lo mismo que el NAFLD score, y antes utilizaba el score de VAR. El score de VAR utiliza 3 variables, que son el BMI, la ST, la LT y la presencia de ausencia de diabetes. Si sumaba más de 2, si tenía menos de 2, tenía alto valor predictivo negativo para tener lo que es esteatohepatitis o MASH. Entonces, como vimos, son los últimos scores, el APRI y el FIT4 principalmente, son bastante accesibles, fácil de realizar, no tienen un alto costo porque son determinaciones que ustedes piden igual. Hay algunas alteraciones de laboratorio de causa no hepática que pueden alterar estas variables, ¿no? Dentro de lo que es el diagnóstico diferencial, por ahí las plaquetas, en pacientes que tienen una alteración además que no tiene nada que ver con el hiperesplenismo, tiene una enfermedad hepática, pero además tiene alguna enfermedad hematológica que le baja el nivel de plaquetas, y el FIT4 y el APRI no les va a dar bien. Pero siempre teniendo consideración del contexto clínico de cada uno de los pacientes, son fáciles de utilizar y muy accesibles. Lo que es importante saber, es que estos son estudios comparativos, pero lo que vieron es que los scores que tienen un costo tienen bastante similitud con aquellos que no lo tienen. O sea, el APRI, el VAR, el NAFLD score tienen un área sobre la curva, una sensibilidad y especificidad, fíjense, bastante similar. Ninguno es muy sensible, lo que tienen todos es un alto valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un pretest clínico de que el paciente no tiene una enfermedad hepática avanzada, o sea, baja chance de tener cirrosis, y esto le da un valor que justamente coincide con lo que estoy pensando, la probabilidad de que el paciente, o que nos estemos equivocando, que el paciente tenga cirrosis es baja. ¿Está bien? Entonces nos permite identificar a los pacientes de bajo riesgo, los que tienen baja probabilidad de cirrosis. Y como les dije antes, son muy fáciles de utilizar. Y por otro lado, tenemos los métodos físicos. Los métodos físicos son los métodos por elastografía. Está el FibroScan, el ARFI, antes usaba el Shareway, que ya no se usa casi, y la elastoresonancia, que tiene un costo muy alto, que está disponible, pero que no es de lo que más disponemos. Sí, los dos primeros. ¿Y qué es lo que miden esto? Básicamente mide la rigidez hepática, ¿no? Emiten una onda a través del hígado. Esa onda recorre cierta superficie, que son, en el caso del FibroScan, son 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros, y vuelve. Entonces el pistón lo mide y mide la velocidad a la que esa onda circuló a través del hígado. Según la velocidad de propagación va a determinar el estadio de fibrosis. Cuanto más rígido es, más rápido se va a propagar esta onda. ¿Está? Entonces, a mayor velocidad, la elasticidad va a ser mayor, o sea, porque va a estar más rígida, y el valor me va a dar
cada vez más alto. Entonces eso es lo que determina la fibrosis, que es lo que nosotros buscamos en homologar con respecto a lo que es la biopsia hepática. Esto es para que sepan, pero cada uno de estos métodos, el FibroScan y el ANFI más que nada, tienen diferentes formas de emitir una onda que después miden, y hacen todos lo mismo, miden en la onda, como la velocidad a la que regresa, y en función de eso nos informa cuál es la elasticidad, que se mide en kilopascales, ¿no? Esto es cómo mide el FibroScan. Esto se los dejo de cómo determinar si un estudio es confiable o no. Un estudio tiene que ser confiable, y esto se los muestro porque por ahí uno empieza, cada vez estamos viendo que más médicos clínicos o especialistas que ven hígado graso están pidiendo esto, y no siempre los estudios son válidos. Para que un estudio sea confiable tiene que tener una tasa de éxito mayor al 60% y algo que se llama IQR, que es una relación de mediana, menor al 30%. ¿Está? Que eso quiere decir que los resultados, porque nosotros hacemos 10 mediciones, no están muy dispersos entre sí, sino es muy azaroso. Y lo que nosotros vemos es la mediana, que es este valor. El valor de mediana se extrapola. Hoy por hoy no se utiliza este cuadro, hay una aplicación donde uno pone valor y dice el estadio de fibrosis, pero según la patología del paciente pone el valor de mediana y lo extrapola al estadio de fibrosis. ¿Está bien? Que como ven acá, en esta partecita del costado, va desde el F0 al F4. No es un método exacto ni perfecto que nos permite distinguir entre una fibrosis 0, ausencia de fibrosis, y una fibrosis 1, pero sí nos sirve para diferenciar la fibrosis avanzada de la fibrosis leve. Siempre teniendo en cuenta que, como todo método, existen confundidores. Está la presencia de ascitis, que dificulta la realización del estudio, la colestasis aumenta el valor de elasticidad hepática, la ausencia de ayuno también sobreestima el valor o el resultado, la inflamación y factores que dificultan, como el BMI, que hoy por hoy se resuelve cambiando una sonda, que hace que sea más dificultoso. Pero son variables que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de identificar o interpretar este cuadro. ¿Para qué ha sido validado el FibroScan o todos los métodos no invasivos hoy por hoy? Principalmente para las hepatitis virales y el hígado graso, que son, como vimos, una de las hepatopatías más frecuentes. En menor medida para la hepatopatía alcohólica, y no se utilizan casi para otros tipos de enfermedades. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en la hepatitis autoinmune, en la colangitis biliar primaria, además de saber el estadio de fibrosis, tenemos que evaluar el tipo de daño hepático y la actividad inflamatoria, y en la hemocromatosis tenemos que evaluar la distribución del hierro, y eso no lo dice ningún método no invasivo. Entonces, lo que es importante es saber para qué se solicita este estudio. Este estudio lo que permite es estadificar, no hace diagnóstico de enfermedad. El diagnóstico lo tenemos que buscar por otro lado, como habíamos dicho en la clase anterior, pero sirve para determinadas cosas. Evaluar el estadio de fibrosis en las hepatitis virales, en el hígado graso o muscle D. También se puede utilizar en algunos casos en la hepatopatía alcohólica, y en el último tiempo se ha demostrado que sirve pero eso es mucho más complejo, para determinar el grado de hipertensión portal. ¿Está? En cuanto a la hepatitis B y la hepatitis C, otra vez, tienen mayor sensibilidad para diagnosticar fibrosis avanzada, es decir, determinar, según el punto de corte, cuáles son los pacientes que tienen F3 o F4, si recuerdan lo que vimos en la biopsia.
no tanto para determinar cuáles son los estadios de fibrosis intermedio, pero con eso es suficiente, porque nosotros vamos a ver después que los que tienen fibrosis intermedia o fibrosis avanzada, perdón, o cirrosis, son los que necesitan un seguimiento diferente, ¿no? Más allá del tratamiento. Por eso que hay algoritmos para determinar el estadio de fibrosis del seguimiento por métodos no invasivos, y esto se los muestro como un ejemplo. Y en el caso de las hepatitis virales, lo que se propone en la biopsia hepática ha sido dejado a un lado solo para casos muy particulares, es la utilización de estos biomarcadores. O sea que ustedes de esta manera, sin hacer una biopsia de hígado, pueden aproximar el diagnóstico si el paciente tiene fibrosis avanzada o si tiene una fibrosis leve, utilizando uno de los biomarcadores que son el APRI o el FIB4 y el FibroScan. Y si los dos resultados, el biológico y el físico, coinciden, ya, para una fibrosis avanzada ya tienen hecho el diagnóstico y no necesitan hacer otra cosa, ¿no? Lo siguen en función de eso. Y si no lo tienen o si son discordantes y si es necesario, ahí sí se plantean como una segunda instancia hacer una biopsia de hígado. Pero fíjense que pasamos de directamente para estadificar, hacer biopsias hepáticas, a tener métodos intermedios que nos disminuyen la cantidad de requerimientos de biopsias. El hígado graso, que es otra patología muy frecuente, hoy por hoy también puede evaluarse en la fibrosis con el FibroScan y con los marcadores, los biomarcadores, teniendo en cuenta que no siempre podemos diferenciar, en la mayoría de los casos no se puede diferenciar entre lo que es la esteatosis simple y la esteatopatitis. Van a ver en la clase de la semana que viene que la esteatopatitis es la que tiene mal pronóstico, ¿no? Que es la que tiene riesgo de producir a cirrosis, mientras que la esteatosis simple no. Entonces, esa es la limitación del FibroScan. Utiliza también un score, que es el FIB4, que lo vimos anteriormente, con un punto de corte de 1.3. Los pacientes que tienen menos de 1.3, y esto se llamó de ejemplo, de FIB4 tienen bajo riesgo de fibrosis y nos quedamos tranquilos y lo seguimos y se puede ir recalculando. Es un método que sirve para el seguimiento porque no tiene ningún costo, y si tiene un FIB4 mayor a 3, tiene por lo menos sospecha de alto riesgo de fibrosis avanzada. Entonces a ese sí le podemos hacer la elastografía, que es un método que tiene un costo un poco mayor que hacer un biomarcador, y en función de eso ver si necesitamos una biopsia de hígado o no. Esto es un resumen porque la clase no es de hígado graso. Entonces, conocer, lo primero que hay que saber es que una cosa es conocer el diagnóstico, el otro saber el estadio de fibrosis. Una vez que yo tengo el diagnóstico de la enfermedad hepática, necesito saber, para ver cuál es el pronóstico, cuál es el estadio de fibrosis. Hoy por hoy, el gol estándar para eso es la biopsia de hígado. No se utiliza siempre porque en algunos casos se han validado métodos no invasivos, como los que vimos antes, pero siempre tenemos que conocer cuáles son las limitaciones de cada uno de ellos. Hoy por hoy no hay un método no invasivo que supere la biopsia hepática, pero sí que lo puede complementar. Muchas gracias.